Hola chicos, buenos días. Ahora vamos a continuar con la asignatura de física. Si ustedes recuerdan, hemos estado hablando acerca de que el universo tiene historia y cómo a lo largo del tiempo diferentes culturas y civilizaciones han dado una explicación acerca de cómo se formó el universo. En esta ocasión vamos a hablar de la teoría del Big Bang o la gran explosión. En 1918, Harlow Shapley aplicó los descubrimientos de la óptica y la astronomía en la observación de objetos lejanos de la Vía Láctea, y con ayuda del telescopio de Monte Wilson se pudo localizar el centro de la galaxia e identificar que el Sol no se encuentra en el centro de la galaxia. Este hallazgo fue posible al medir la distancia de la Tierra a objetos como las cefeidas, que son estrellas que se contraen y expanden constantemente. En 1929, mientras trabajaba en el mismo observatorio donde Shapley realizó sus investigaciones, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble descubrió las galaxias. ¿Qué son las galaxias? Son agrupaciones de estrellas que forman el universo. Además, pudo observar que éstas se estaban separando unas de otras. Hubble también logró medir la velocidad a la que se estaban alejando, y a partir de esta velocidad de expansión, se determinó que el origen del universo ocurrió hace unos 15.000 millones de años. Los datos sobre el origen del universo fueron muy debatidos, puesto que en ese momento las ideas imperantes o que dominaban se caracterizaban debido a que el universo era algo atemporal, es decir, que siempre había estado ahí, no que en algún momento se había creado. La idea de que las galaxias se están alejando entre sí quiere decir que en un pasado estuvieron mucho más cerca, tan cerca que estuvieron concentradas. Toda la materia estuvo concentrada en un espacio muy pequeño, que esto dio lugar a la gran explosión. De ahí es que esta teoría, la del Big Bang, sea la más aceptada sobre el origen del universo en la ciencia. Para comprender mejor la teoría del Big Bang, vamos a realizar la actividad número 6 que viene en nuestro libro de texto, el globo y el universo. Primero vamos a responder esto en nuestro cuaderno. Pensemos que el universo efectivamente está en expansión, se sigue separando, pues. ¿Qué cambios en él son la prueba que lo confirman? Respondan, ¿qué cambios son los que creen ustedes que confirman que efectivamente sigue en expansión el universo? Posteriormente vamos a escribir una hipótesis. Vamos a elaborar una hipótesis para explicar lo que ocurre conforme se expande el universo. Piensen lo que tendría que suceder con la distribución de las estrellas y las galaxias al crecer el espacio. ¿Qué sucede cuando se expande el universo? Y vamos a necesitar un globo y un plumón marcador. Antes de inflar el globo, dibujen 20 puntos en toda la superficie con el plumón. Después, inflarán poco a poco el globo. Mientras alguien en casa los ayuda, estará observando lo que ocurre con los puntitos dibujados. Anoten lo ocurrido en una hoja e incluyan esquemas para completar su observación. ¿A qué se refiere con esquema? Dibujos de lo que fueron realizando. Y para finalizar, van a poner análisis y discusión y van a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué le sucedió a los puntos mientras se expandía el globo? ¿Qué cambios observas en las distancias que hay entre los puntos antes y después de inflar el globo?
¿Cómo relacionas lo observado con el descubrimiento de Edwin Hubble? A manera de conclusión, retomen la idea de la expansión del universo y relaciónenla con lo que observaron en el experimento. Incluyan un comentario acerca de si su hipótesis fue verdadera o no y argumenten por qué sí fue verdadera su hipótesis y por qué no. Recuerden que una hipótesis es una posible explicación a algo, sin que necesariamente sea verdadera. Las hipótesis se someten a comprobación. Lo que ustedes escriban aquí tiene que ser antes de que realicen la actividad. ¿Por qué? Porque esta forma en la que ustedes están pensando cambia después de haber hecho la actividad. ¿Sí? Por eso es necesario que la hipótesis la escriban antes de realizar la actividad. ¿Sí? México ha tenido una contribución a la cosmología. La cosmología es la parte de la física que estudia el origen y la evolución y la estructura del universo. En la ciencia han existido diversas teorías que explican estos procesos. Una que compitió durante algunos años con el Big Bang fue la del estado estacionario. Esta teoría suponía que el universo se estaba expandiendo y que el espacio nuevo se llenaba con materia formada continuamente. Es decir, que no hubo un origen como tal, sino que el universo siempre ha existido y la materia se va generando en todo momento. Sin embargo, al estudiar los fenómenos ocurridos durante los primeros minutos de la existencia del universo, se ha podido determinar con mucha precisión su composición química inicial. Esta evidencia apoya la teoría de la gran explosión y formó parte del trabajo de Manuel Pimbert, astrónomo mexicano, que logró medir la composición inicial del helio e hidrógeno en las primeras galaxias. Como la expansión fue muy rápida, solo se formaron esos elementos químicos. También determinó que el universo estaba compuesto por un 73% de hidrógeno y un 26% de helio aproximadamente. Si el universo surgió de una gran explosión, tuvo que haber emitido luz y energía calorífica como se produce en la mayoría de las explosiones. En este caso especial no se produjo sonido, pues este no se propaga en el espacio, de tal manera que se piensa que fue una explosión silenciosa. Las evidencias de una explosión silenciosa. Si ocurrió una explosión que dio origen al universo, debería de quedar evidencias. El destello de luz que se originó en el Big Bang tendría que seguir viajando todavía por el universo de acuerdo a las leyes de la física, pero por el tiempo transcurrido desde que sucedió debe ser muy tenue. Arnold Penzias y Robert Wilson, ingenieros estadounidenses, detectaron en 1965 de manera fortuita la radiación del Big Bang. Estos ingenieros detectaron una señal como de ruido al instalar una antena cuyo propósito no tenía nada que ver con el estudio del universo. A esta señal se le llamó radiación de fondo. Esta es el eco de la gran explosión que dio paso al universo físico como actualmente lo conocemos. Una vez más identificamos la naturaleza de la ciencia, apoyarse en resultados confirmados y hacer predicciones sobre posibles implicaciones de sus explicaciones. Las nuevas afirmaciones se consideran inicialmente como hipótesis a validar. Cuando una investigación logra encontrar evidencia que apoya la afirmación, es decir, la hipótesis, se hacen correcciones o incorporaciones a una teoría dominante. Cuando no es así, como en el caso del estado estacionario, se descartan esas teorías o esas hipótesis. Cualquiera de los dos casos, las investigaciones siguen. Es decir, que la ciencia, este párrafo de aquí, jóvenes, habla acerca del papel de la ciencia, cuál es su función y cuál sería un procedimiento de forma muy general para hasta llegar a la formación de una teoría o incorporar información a una teoría.
Los científicos son personas que se preparan durante años para realizar su labor y no son muy diferentes a cualquier otra persona que hace con pasión y entrega su trabajo.